Hoy te quiero hablar de un grande, alguien que le costó llegar ahí donde está, tuvo muchos problemas, ciertas dificultades, pero al final Dios lo puso ahí donde tenía que estar. Te estoy hablando de San Marcos, fiesta que celebramos este día. Hay varios detalles de su vida que nos ayudarán muchísimo en nuestra vida cristiana. Veamos. Él es evangelista, de hecho por eso le conocemos, por el evangelio que lleva su nombre, San Marcos. Segundo, él fue discípulo de dos grandes, San Pedro y San Pablo. Tercero, y en esto me quiero detener, Marcos y Pablo no se entendieron muy bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y capítulo 15, nos enseñan estas dificultades, estas diferencias que tuvieron Marcos y Pablo. No eran grandes diferencias, eran diferencias, por ejemplo, de a quién dirigirse primero, qué recorrido tomar, a quién evangelizar. Pero estas cosas aparentemente pequeñas hicieron que estos dos personajes, Marcos y Pablo, no pudieran seguir juntos, que se separaran. Después entonces Marcos se hace discípulo de San Pedro y parece ser que con Pedro sí congeniaron muy bien, se llevaron muy bien. Tanto así, fíjate en la primera lectura de este día, primera carta de Pedro capítulo 5, del 5 al 14, Pedro llama a Marcos hijo. Al final de este texto que les he citado, ahí aparece. Es decir, Marcos y Pedro sí se llevaron muy bien. De hecho, los que saben dicen que el Evangelio de San Marcos es, en cierto sentido, las prédicas de San Pedro, que Marcos escuchó directamente. Traslademos esta situación a nuestras vidas. A veces se nos hace difícil cuando no encajamos en un lugar, cuando no nos podemos llevar con alguien, cuando se complica el ambiente en un grupo, en una comunidad o con una persona. Eso le pasó a San Marcos. Respecto a Pablo, no se lograron entender, pero no significa por eso que no tengas una vocación, que Dios no te ha llamado a algo. Por supuesto que sí. Dios, como hizo con Marcos, en su momento te mostrará el camino, en dónde te quiere colocar. Eso sí, Marcos nos enseña a siempre ser fiel, a no perder la paz. De hecho, la primera lectura de este día que hemos citado nos da ciertos consejos. ¿Qué hacer, pudiéramos decir? ¿Qué hacer en estos momentos cuando siento que no encajo, cuando siento que no me llevo bien con este grupo, con esta persona? Fíjense la primera lectura de este día. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y San Marcos no se logró entender con San Pablo, pero él con humildad se retira, no hace un gran show, no empieza a armar un escándalo, no empieza a criticar, no, con humildad. Y Dios lo coloca ahí donde tiene que estar, junto a Pedro. Cuando tú sientas que no encajas en un lugar, que no te llevas bien con alguien, no pierdas la paz. Eso sí, sigue siendo fiel a la voluntad de Dios. Así, Dios te mostrará en su momento, cuando estés preparado, el lugar en donde perteneces, en donde debes estar. Dios te ha llamado a una misión importante, pero a veces tenemos que pasar por ciertas dificultades, ciertos problemas primero, para luego dar frutos, esos frutos que Dios quiere que realmente demos. No pierdas la paz, sigue siendo fiel. Dios siempre lo es. Y en su momento te mostrará el camino y te colocará ahí donde perteneces. Ánimo, que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.